hecho, vamos a cambiar el foco informativo del acontecer nacional. Nos vamos rápidamente a revisar información que viene desde el exterior. Y para ello, la periodista Laura Soto, que nos acompaña en el estudio de CNN Tarde. Laura, con mucha información. Hay una agenda cargada de noticias, pero vamos a partir en Donald Trump y, de alguna u otra manera, ha endurecido el tono en contra de Vladimir Putin, acotando tal vez los plazos que habían sido establecidos al menos la semana anterior. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, José? Muy buenas tardes. Sí, de hecho, sabemos que Donald Trump está en Escocia en estos momentos. Así es. Mantuvo un encuentro bilateral con el primer ministro británico Keir Starmer y toda esta gira también lo que tiene que ver, por ejemplo, con los aranceles alcanzados con la Unión Europea. Eso hablaremos más adelante, pero ahora lo que nos compete es justamente lo que tú mencionabas, que tiene que ver con este endurecimiento del tono contra Vladimir Putin y este plazo que él le había entregado para finalmente llegar a un acuerdo sobre Ucrania. Recordemos que el pasado 14 de julio lo que había estipulado Donald Trump es que Putin tendría 50 días para llegar a un acuerdo o si no, habrían consecuencias. Ahora, ¿qué sucede? Que durante esta jornada él dice que va a reducir este plazo a partir de hoy entre 10 a 12 días, es decir, que a partir de este día lunes Putin tiene entre 10 y 12 días para finalmente lograr un acuerdo de alto al fuego con Ucrania. Sabemos que el mandatario estadounidense se ha mostrado cada vez más frustrado debido al poco avance de estas negociaciones. Más de 3 años de guerra, hemos visto que nunca se ha llegado a un alto al fuego total de forma bilateral, es decir, que ambas partes estén de acuerdo con ello. Han habido alto al fuego para, por ejemplo, los ataques a la infraestructura energética, pero nunca un alto al fuego que tenga que ver con la totalidad del conflicto, que finalmente se cesen las hostilidades. Y esa es la frustración que mantiene entonces el presidente estadounidense con Vladimir Putin. Menciona al comienzo, cuando él recibe primero a Keir Starmer en su club de golf en Escocia, le dice: vamos a reducir el plazo de 50 días, no especifica fecha, o más bien días. Luego, al interior de este encuentro, se le consulta nuevamente que especifique cuántos van a ser los días que va a reducir este plazo, y ahí dice entre 10 y 12 días. Escuchemos lo que dijo entonces Donald Trump durante esta jornada y esta frustración que él demuestra finalmente hacia Vladimir Putin. Habría dicho 5 veces que habríamos llegado a un acuerdo. He hablado mucho con el presidente Putin, siempre me llevé muy bien con él. Creímos haberlo resuelto en numerosas ocasiones y entonces el presidente Putin sale y empieza a lanzar cohetes contra alguna ciudad, como Kiev, y mata a mucha gente en una residencia de ancianos o donde sea. Hay cadáveres tirados por toda la calle y yo dije, esa no es la forma de hacerlo, así que veremos qué pasa. Estoy muy decepcionado, estoy decepcionado del presidente Putin, muy decepcionado con él, así que vamos a ver. Y voy a reducir esos 50 días que le di a un número menor, porque creo que ya sé la respuesta de lo que va a pasar. Bien, si contabilizamos la fecha desde el momento en que Trump coloca este ultimátum, realmente le quedaban 36 días a Putin. Esto se reduce entre 10 y 12, muy al estilo de Donald Trump, como tampoco dar certeza respecto a cuál es el plazo fijo, porque habla de un rango, no de un día específico. Ahora sabemos que la relación entre Donald Trump y Putin se ha ido deteriorando. En un comienzo, cuando Putin parte esta invasión, Trump llegó incluso a calificar a Vladimir Putin como un genio por esta guerra. Finalmente, ahora que él dijo que en 24 horas iba a terminar con esta guerra, esto cuando llegara entonces a su segundo mandato, no se ha cumplido. Entonces, por lo mismo ahora, esta presión por parte de Donald Trump es cada vez mayor para que finalmente se pueda resolver este conflicto. Además, Laura, consignemos un poco los paradigmas, o más bien los discursos que ha sostenido Donald Trump en las últimas semanas, adoptando un rol clave también en el conflicto que se vive en Medio Oriente, y en esta oportunidad acortando los plazos de alguna u otra forma para potenciar su imagen de una persona o un político o un líder que busca resolver los conflictos, ojalá lo más pronto posible. Sabemos que eso le interesa mucho a Donald Trump. Claro, exacto. Al menos que en el fondo, en el ámbito internacional, no haya nada que lo perturbe también durante su segundo mandato, y esa es la idea. Y además, con este discurso tan potente que él ha dicho: en mi primer mandato no había guerras, entonces ¿cómo ahora voy a tener guerras? Entonces es básicamente parte de lo que Trump, su
su relato, ¿no es cierto?, respecto a los conflictos. Y de hecho, lo último, lo que tú decías, que nada perturbe tal vez las aspiraciones que él tiene para con Estados Unidos y para el rol de Estados Unidos en el mundo. Sí, exactamente. Así es como lo ve entonces Donald Trump. Así que vamos a ver qué reacciones consiguientes hay sobre esto. Pero por lo que hemos visto, Vladimir Putin no se ha inmutado mucho con esta amenaza. Al menos desde el comienzo, cuando anunció estos 50 días, no se inmutó tampoco mucho respecto a aquello, así que vamos a ver si es que ahora la presión puede ser mayor o si algo positivo para Trump se logra a raíz de esta nueva amenaza. Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre la guerra en Gaza y este genocidio que dice dos organizaciones israelíes de derechos humanos que el gobierno de Netanyahu está cometiendo contra la población del enclave palestino. Eso es parte entonces de lo que han dicho estas organizaciones, por ejemplo, B'Tselem y también Physicians, que es otra organización de derechos humanos, ambas israelíes, ambas respetadas, son importantes, por lo tanto también lo que dicen es bastante notorio en este caso. Hablan, de hecho, en términos de lo que tiene que ver con el término de genocidio, que se puede ver, por ejemplo, con estos ataques constantes hacia los servicios sanitarios, también lo que tiene que ver con no dejar que este ingreso de ayuda humanitaria sea suficiente para poder alimentar a los 2 millones de personas que viven entonces en el enclave palestino y que desde incluso antes de la guerra dependían totalmente de esta ayuda humanitaria, o al menos en su mayoría. Sabemos, por ejemplo, sobre esta pausa táctica que Israel ha anunciado el fin de semana, en el cual va a ocupar una zona del enclave palestino, va a estar sin ataques por parte del ejército israelí. Y es una medida más bien para callar esta crítica mundial que ha habido en contra del gobierno de Netanyahu respecto a lo que ha ocurrido con esta hambruna generalizada en Gaza. Es así entonces que el ejército israelí implementa esta pausa táctica, pero que de todas formas no es una solución al problema de la hambruna. Sabemos que hasta el momento ya se han muerto más de 130 personas por desnutrición, la mayoría niños, a la vez que también han muerto más de 1.000 personas alrededor de los puntos de distribución de ayuda humanitaria establecidos por la Fundación Humanitaria de Gaza, que es respaldada por Estados Unidos y por Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el domingo, negó que hubiese una hambruna, dijo que eso era falso, y ahora también en Escocia Donald Trump pareció finalmente descartar esas declaraciones del primer ministro israelí. Más bien se opuso a aquello. Él dijo que sí había una hambruna. Eso es parte de lo que le consultaron, ¿no es cierto?, los periodistas durante esta jornada. Pasemos a escuchar entonces lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la crisis humanitaria que se vive en estos momentos en el enclave palestino. Vamos a recibir alimentos buenos y nutritivos. Podemos salvar a mucha gente. Quiero decir, algunos de esos niños están... Eso es auténtica hambruna. Lo veo y eso no se puede fingir. Así que vamos a involucrarnos aún más. Ya hemos hecho algunos transportes aéreos antes, algunos lanzamientos aéreos y la gente corre a por ellos. Y el primer ministro nos va a ayudar. Son muy eficaces con eso. Ya lo han hecho antes. Bien, ahora vamos a hablar sobre la guerra arancelaria que ha abierto Trump y las negociaciones que se llevan al respecto y el acuerdo con el que ha llegado a la Unión Europea. 15% de aranceles es finalmente el número, la cifra que acordaron en este fin de semana con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Recordemos que en un comienzo la oferta, o más bien la amenaza, eran 30% de aranceles para los productos europeos. Finalmente se reduce esa cifra a 15%. Pero vamos a ver las reacciones políticas, porque si bien, por ejemplo, tanto Italia como Alemania finalmente han elogiado este acuerdo y que era necesario finalmente llegar a la diplomacia correcta, tenemos, por ejemplo, el caso de Francia, que ha cuestionado este acuerdo que ha alcanzado entonces con la presidenta de la Comisión Europea, y no en palabras del presidente francés Emmanuel Macron, porque él ha mantenido el silencio, pero sí en palabras del primer ministro francés, François Bayrou. De hecho, los invito a pasar a ver parte de sus palabras que él entregaba durante esta jornada en redes sociales. Bastante duras respecto a este tema y que hemos preparado, por supuesto, una gráfica para mostrarles aquello. Esto es parte de lo que ha dicho entonces el primer ministro francés respecto a este tema, y es que esto es una sumisión. Mira, ahí lo vemos en pantalla.
Es un día oscuro cuando una alianza de pueblos libres reunidos para afirmar sus valores y defender sus intereses decide someterse. Es un término bastante duro, someterse ante el presidente Donald Trump. Es la opinión que ha entregado el primer ministro francés. También ministros del gobierno de Emmanuel Macron han sido críticos con este tema, quizás no con palabras tan duras como François Bayrou. Pero fíjense que también ha hablado el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien con estas palabras dijo en un podcast de que Donald Trump se comió a Ursula von der Leyen en el desayuno. Eso es lo que pasó. Esas son las palabras que da el primer ministro húngaro, es decir, también ahí cuestionando entonces este acuerdo que se alcanzó y que finalmente lo que dicen ahí analistas es que ha sido asimétrico. Es un acuerdo asimétrico, 15% para los productos europeos. Son el 70% de estos productos europeos que van a estar bajo este arancel del 15% porque hay productos que quedan con tarifa cero o con aranceles más altos dependiendo del tipo de producto. Pero en general son 15% para 70 tipos de productos europeos según se calcula. El arancel antes para Europa era 4,8%, es decir, se triplica ahora a partir del 1 de agosto. Si es que esto no cambia, esto hay que votarlo, esto lo tiene que votar la Unión Europea, los Estados miembros. Vamos a ver si es que hay algún cambio al respecto, porque esto no es inamovible tampoco. Y hablando de acuerdos, también quien ha llegado a un acuerdo es Tailandia y Camboya, un alto al fuego. Recordemos que habían comenzado con estos enfrentamientos por la frontera el pasado jueves y finalmente con la mediación de Malasia este día lunes, también con funcionarios estadounidenses y chinos presentes, es que ambas partes llegan a un acuerdo. Recordemos que esto comienza el día jueves, cuando ambas partes se acusaron mutuamente de haber iniciado una serie de disparos alrededor de la frontera. Sabemos que hay ahí peleas respecto a la soberanía de distintos templos religiosos y también sobre el límite que establece entonces la frontera entre ambas naciones, que es un conflicto que se traslada hace más de un siglo y que hace más de una década no veíamos enfrentamientos tan fuertes como los que se registraron la semana pasada, con 35 personas fallecidas, 300.000 personas desplazadas, que es una cifra enorme, personas que tuvieron que finalmente alejarse de la frontera para no sufrir posibles daños. Y es ahora entonces que se logra este alto al fuego inmediatamente. Eso es parte de lo que han dicho entonces durante esta jornada y por supuesto que agradecen ahí ambas partes, tanto a Malasia, Estados Unidos y China, por haber participado de esta mediación. Nos quedamos en Tailandia, pero un tema que es distinto a aquello, que tiene que ver con un tiroteo que se registró en Bangkok, la capital tailandesa, que deja al menos 6 personas fallecidas, incluido en este caso el atacante, que se quitó la vida al momento de cometer entonces este tiroteo en un mercado de Bangkok. Abre fuego entonces en este supermercado de productos agrícolas. Es un hecho que no es aislado en Tailandia, porque ya en otras ocasiones han ocurrido este tipo de tiroteos. En 2022, por ejemplo, cuando un exoficial de policía mató a 36 personas, incluidos 22 niños, en una guardería. Pero en este caso la policía está investigando entonces la identidad de la persona, el motivo del incidente, y las 5 víctimas fatales son todas guardias de seguridad de este mercado. No fallece ningún turista, que eso fue también importante por parte de las autoridades tailandesas mencionar en este caso que no fallece finalmente ningún turista en un país que, por supuesto, el turismo es demasiado importante y no quieren que este tipo de hechos afecten, por supuesto, el flujo de personas que visitan cada año este país. Y Venezuela celebró elecciones municipales durante este día domingo y, como era de esperarse en este caso, el chavismo finalmente ha ganado gran parte entonces de los municipios en estas elecciones. Ahí vemos en pantalla el voto del presidente venezolano Nicolás Maduro. Finalmente el oficialismo gana 285 de las 335 alcaldías disputadas en unos comicios que se habla por parte del colegio electoral, o más bien del tribunal electoral, o la entidad encargada de las elecciones, que es controlada por el chavismo, 44% de participación, que fueron boicoteados de hecho estas elecciones por la principal coalición opositora y sin participación, por supuesto. Maduro se hizo con la presidencia, el control absoluto del Parlamento y ahora 23 de las 24 gobernaciones y el poder municipal, es decir, ahí total control del chavismo, que ahora se asegura aún más con estas elecciones municipales que se celebraron finalmente durante este día domingo.
en cada poder que está totalmente controlado finalmente por el partido oficialista ahí por parte de Nicolás Maduro. Vamos al último tema porque estas imágenes son realmente indignantes y es el registro de 2 sospechosos pirómanos que están ahí generando un incendio en Bulgaria, porque hemos visto que se han registrado incendios forestales en varias partes de Europa, incluido en este caso Bulgaria. Y este registro, que fue compartido por el gobierno búlgaro, muestra cómo estas 2 personas inician aparentemente un incendio forestal justamente en dicho país. Y es parte entonces de lo que se ha compartido. Ahí está con fecha el 27 de julio, es decir, esto ocurrió ayer de madrugada. Y es parte de las imágenes muy indignantes, o sea, toda la crisis que se está generando por incendios forestales y que personas lo hagan ahí intencionalmente, como se puede ver en estas imágenes, es bastante lamentable. Así es, Laura Soto, qué bueno que haya registro para que puedan dar con el paradero de estos verdaderos delincuentes, pero obviamente imagínate cuántos otros territorios donde no hay tal vez cámaras de seguridad pasan este tipo de situaciones. Lo hemos visto también incluso en nuestro país con investigaciones que están abiertas incluso en torno a este tema. Claro, y justo la suerte de que en ese bosque, en esa zona, había finalmente una cámara que pudo por lo menos delatarlos. Hay que ver, que están buscándolo ahora, intentando identificar a estos sospechosos que cometieron este terrible hecho ahí en Bulgaria. Bueno, si hay novedades, tú nos cuentas durante la semana. Gracias, Laura Soto, que tengas una buena tarde. Chao, nos vemos. Nos vemos. 14:04. Vamos a la pausa. Al regreso, deporte en CNN Tarde.